Mateo capítulo 4 de Mateo, vamos a ir avanzando con el tiempo, dado que el tiempo ya avanzó un poquito. Vamos a tratar de ser breves. ¿Qué hay detrás de ese llamado? Y esto es lo que vamos a tratar de estudiar ahora. Detrás de cada llamado que el Señor hizo, hay toda una vida de formación y capacitación bíblica en aquellos hombres y mujeres que estaban detrás del ministerio de nuestro Señor. Y hoy vamos a tratar de estudiar eso un poquito. Cómo influye lo que es ese sistema de educación bíblica en la vida o en la familia, y cómo eso fue parte indispensable para formar o ser parte de ese equipo que vinieron a llevar a cabo lo que es el anuncio de las buenas nuevas que nuestro maestro por excelencia nos dejó. Qué bueno es el Señor, espero se encuentre bien en esta tarde. Ahí les hermanas, hermano, por favor, lucha, no viene la sopa ya. Mateo 4, ¿estamos ahí? Verso 18. Mateo capítulo 4, verso 18. 4:18 de Mateo. ¿Lo tiene? Dice así la escritura, dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran, dice, pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. ¿Lo puede ver ahí? Los llamó, o sea, les dijo una vez más: venid en pos de mí. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué dice? Le siguieron. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el eterno creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Bendito sea nuestro Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, por este hermoso momento el cual a usted le place poder darnos y poder disfrutar de su presencia, de su palabra, juntos como familia en Cristo. Perdone nuestras faltas, perdone nuestros pecados y perdone todo aquello que no es de su agrado delante de usted, y permítenos aprender de su palabra, ser guiados e iluminados de acuerdo y conforme a su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Observe Mateo 4:18, verso 18 al 22, nos enseña un principio muy hermoso, pero principalmente nos enseña o nos enfoca el llamado que Jesús le está haciendo a sus discípulos. Y ese llamado, usted lo puede observar que desde el momento que Jesús hace ese llamado a sus discípulos, dice la escritura que al instante dejaron las redes y le siguieron. Muchos se pueden preguntar: ¿cómo es eso que al instante? Yo no, como por ejemplo yo, ya te decía, es que es la obra del Espíritu Santo. Sí, no dudo que es obra del Espíritu Santo, no lo dudo. Pero para que ellos pudiesen estar seguros a quién seguir y a quién estaban en ese momento respondiendo en obediencia, ellos tenían que haber tenido lo que es una formación bíblica durante toda una vida para ellos poder estar conscientes qué significaba esa expresión: venid en pos de mí, dado y entendiendo de que esa expresión solamente los doctores o maestros en la ley les decían a aquellos que iban a formar parte de ser discípulos de una nueva generación, en donde ellos iban a suplantar o a ocupar el puesto de aquellos ancianos que estaban a punto de dejar lo que es ese puesto, y por ende estos que tomaban en cuenta iban a ser principalmente los responsables en seguir lo que es ese legado, esa responsabilidad de seguir anunciando lo que es el mensaje o esa enseñanza que se les estaba dando o que se les fue encomendada a cada uno de ellos. Entonces, para poder comprender por qué es que, o cuál es la razón por la cual los discípulos respondieron de una forma así instantánea
al llamado que el Señor les hace, primero hay que irnos a la cultura. Y el ambiente cultural e histórico nos enseña prácticamente, oiga bien, que detrás de ese llamado hay una formación, oiga bien, de las escrituras desde su niñez. Igualita a la de nosotros en nuestra cultura. Observe, hoy vamos a aprender algo. ¿Desde dónde es que comienza la formación bíblica en todo judío o en todo israelita en aquel entonces? ¿Desde dónde comienza a enseñarles lo que son las escrituras? Y usted ahora y yo vamos a poder estudiar de cómo la misma escritura es y viene a formar parte de todo el desarrollo y todo el caminar y en todo lo que son las decisiones y las obras que todo el pueblo tomaba en aquel entonces. Cómo las escrituras eran de mucha y de mayor importancia. Y es por eso que para poder entender ese llamado es necesario que entendamos ese sistema de educación israelita o judío desde entonces, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste ese sistema de educación judía o bíblica que se le daba a toda esta gente? ¿En qué consiste? Oiga, este sistema de educación tenía que ver con lo que es historia muy antigua, pero tenía más que todo con solidificar al pueblo y enseñarles los principios tanto fundamentales y espirituales de su vida. Y oigan, no solo se trataba de aprender, sino que también esta enseñanza de la cual se le daba a todos ellos venía a ser parte de su identidad, como de su fe y de su conducta. Porque tenían las escrituras, eran lo que se le enseñaba. ¿Sí? Ahora, en cuanto a este sistema de educación judío o israelita, oigan bien, el principio fundamental que ellos tenían principalmente tenía que ver con centrarse en una idea, o la idea central de todos ellos era educar a través de las escrituras. Igualito al de nosotros, ¿verdad? Idéntico. Pero ¿en qué consistía lo que es educar con las escrituras? Era transmitir la alianza con Dios a la siguiente generación. En eso consistía lo que es la educación a través de y con las escrituras. ¿Sí? Porque la misma Biblia lo dice, ¿eh? Y se las enseñarás a tus hijos y tus hijos a tus hijos. ¿Dónde está eso? Vámonos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, verso 6. ¿Sí? Deuteronomio, le va a costar encontrar ese libro, son libros que cuesta encontrarlos, viera que están antes de Apocalipsis, pero capítulo 6 de Deuteronomio, verso 1 en adelante, vamos a comenzar a leer, dice así, Deuteronomio 6, del 1 en adelante. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Sí? Observe, Dios le está dando a su pueblo mandamientos, estatutos y decretos. La pregunta es, ¿para qué le está dando todo eso el Señor a su pueblo? La misma escritura lo dice. ¿Para qué? Para que, óigame, exacto, para que pongas por obra, ¿a dónde? En la tierra, exacto, a la cual pasáis vosotros a tomarla. ¿Y a qué tierra iban? A la tierra de Canaán. ¿Y qué es lo que había en esa tierra? ¿Se acuerdan? Habían otras tribus, habían otros pueblos, habían otras culturas y otras religiones. Estaban los cananeos, ¿se acuerdan? Estaban los filisteos, estaban los jerjeseos, los eteos, los jebuseos. Habían varias tribus y varias culturas y todas estas tenían mucha influencia religiosa en cuanto a lo que se refiere, oiga bien, en sus culturas. Israel, como estaba comenzando a conocer las escrituras, necesitaba que cuando llegara a esa tierra prometida, Israel como tal, tener un fundamento sólido para que no se dejase influenciar o no se dejase gobernar por las enseñanzas de todas esas culturas o de todos esos pueblos que netamente eran pueblos paganos, idólatras. Entonces, para que Israel se mantuviese fiel y firme para con su
Oiga bien, su creencia en el único y eterno Dios, oiga bien, ellos tenían que cimentarse o fundamentarse en las escrituras o en la palabra que el Señor mismo les acababa de dar a todo su pueblo. ¿El por qué? La necesidad para estar firmes ante cualquier influencia o cualquier enseñanza idólatra, pagana o contraria a las escrituras. Y la situación de aquel entonces no ha cambiado, sigue siendo la misma. Estamos en un tiempo que si la iglesia evangélica no toma en serio el estudio y el conocimiento de la palabra, cualquier cosa, cualquier mentira, cualquier engaño y cualquier predicador que por muy bonito predique en la radio, en la televisión, en el internet, en el Facebook o donde sea, y como muy bonito predica, se nos va a pegar cualquier garrapata de ese tipo de gente que a veces solamente enseñan pequeñas verdades y más mentiras y engaños. Pero como la iglesia no tiene el conocimiento, no tiene el discernimiento en cuanto a qué es lo bueno y qué es lo malo, o qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios, lamentablemente la iglesia evangélica todo se traga. ¿O me equivoco, hermano? Bien bonito a los predicadores o aquellas cantantes que dicen, decrete, arrebate. Ya después venimos en la iglesia y arrebatamos esa bendición. ¿Y quién le enseñó eso al hermano o a la hermana? Si el pastor no enseña eso, o los predicadores, los pastores no enseñan eso. ¿Y quién le enseñó eso a la hermana? Es que como está siendo educada por la tele, el internet o por los cantantes famosos o no famosos, ligeritos se le pegan prácticas y palabras de otros lugares. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay cimiento sólido, no hay conocimiento de lo que se está escuchando y no se digiere lo que se está escuchando o lo que están cantando y por ende todo se traga sin problema alguno. Díganme aunque sea. Y es cierto. Entonces, por eso el Señor está dando esos mandamientos, esos estatutos y decretos a su pueblo, para que no se deje engañar fácilmente por la idolatría o por el paganismo. Sigamos leyendo, 6:2. Para que temas al Señor tu Dios. ¿Y para qué más son esos mandamientos, estatutos y decretos? Para que temas al Señor tu Dios. O sea, para que aprendamos a respetar, o para que el pueblo aprendiera a respetar a su Señor, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, ¿sí? O sea, poniendo por obra. Guardar significa poner por obra. El temor y el respeto a su Dios era lo principal que Israel tenía que aprender a cultivar, oiga bien, como parte de poner por obra lo que el Dios del cielo le estaba encomendando a Israel. Guardar significa poner por obra, pero nosotros entendemos guardar otra cosa. A nosotros se nos dice, guarde la palabra, ¿cómo no? La doble y la va a meter debajo de la cama y ya no la saca de ahí. Y después venimos hasta el culto, venimos y la abrimos solo en el culto. Y en la casa no hay tiempo para leer las escrituras, pero sí hay tiempo para todo, menos para leer las escrituras. Eso entendemos nosotros como guardar. Vaya a esconderla y no se acuerde de ella. Eso no es así. Guardarla a la luz de las escrituras significa poner por obra lo que se nos está enseñando. El problema es esto, que a nosotros se nos enseña, pero nomás salimos de la puerta, se nos olvida todo. Se nos pega más rápido lo que escuchamos en el internet. Entonces, ¿para qué? Para que aprendamos. ¿Para qué le da esto el Señor a su pueblo? Para que aprenda a respetar al Señor su Dios. Eso es, oiga bien, temer al Señor. Temer acá no es de fobia, me va a matar. No, temor aquí es respetarlo por quién es Él. Respeto. Y va de la mano con la obediencia y la adoración. ¿Sí? Oiga bien, para aprender a respetar. Todo eso se le está dando el Señor a Israel. ¿A quién se le está dando? Fíjense, que yo te mando. ¿A quién se le está dando? Primeramente se le está dando a las cabezas de hogar, a los padres de familia. Sí, por ende, padre de familia se lo transmite a su esposa. Y luego ellos, ¿a quién se lo transmiten? A la primera generación que tiene, y esa generación aquí, a la siguiente generación. Por eso dice que yo te mando, o sea, tú, tu hijo,
y el hijo de tu hijo. Primera, segunda y tercera generación. Todos los días de tu vida. ¿Para qué son los mandamientos? Para aprender a respetar al Señor nuestro Dios. ¿Sí? Para que tus días sean prolongados. Es que aprendiendo a tomar en cuenta los mandamientos del Señor, las indicaciones del Señor, que hasta qué es lo que hay que comer y qué es lo que no hay que comer, cómo hay que hacer las cosas y qué es lo que no hay que hacer, nuestra vida se alarga más. Pero cuando no atendemos a las indicaciones y pasamos por alto las indicaciones de nuestro Señor, comemos de todo, tragamos de todo y al final estamos enfermos y después le estamos diciendo, Señor, nada menos. No, pero es que el problema somos nosotros, que no tenemos límites y tragamos de todo. El problema es que decimos, de alguien me voy a morir. El problema es cuando está sufriendo ahí, está renegando, está murmurando y está llorando. No nos morimos ni se muere rápido. Lo digo por mí, ¿verdad? Que mi mamá me dice, de todos modos me voy a morir. Sí, pero estás renegando. O sea, está bien que te murieras rápido, le digo, te fuera a enterar bien solo, le digo. Pero que estás sufriendo por tus malas decisiones, no, y me estás queriendo amargar mi vida, no, así no se vale la cosa. Está bien que te murieras rápido, le digo, no, pero estás sufriendo, no, las cosas no es así. Mejor aprendamos a tomar sabias y correctas decisiones. ¿Me estoy explicando? Para no, oiga bien, para no estar sufriendo el día de mañana. Si nosotros sufrimos es porque queremos. Ya nos dijo el médico, no coma tanta azúcar, pero seguimos tragando azúcar como si nada va. Ya nos dijo el médico, Coca-Cola no tome, le va a deshacer los huesos. Yo me voy a morir, traigan el litro, me pasé. ¿Está serio? Ya nos dijo, bueno, ya la ciencia ha descubierto que tomar demasiada soda empieza a crear bastantes piedras y cálculos en los riñones, en el hígado, en el colon y en pulmones y en los riñones y en todas las partes del cuerpo, y aún así seguimos tragando soda, desayuno, almuerzo, cena. Está bien una vez a la semana, no, todos los días. ¿En serio? Pudiendo tomar agua. Yo no sé por qué estoy hablando de esto, créanme, no estaba en mi mente todo esto, pero terminemos. O sea, aprendamos a tomar sabias y correctas decisiones para no estar sufriendo el día de mañana. ¿Sí? Por eso el Señor está dando estas indicaciones a su pueblo, está dando mandamientos de vida. ¿Sí? ¿A quién? A la cabeza. Y a la cabeza a su esposa y su esposa o la pareja a la primera generación, a la segunda y tercera generación. Por eso dice, te mando a ti, a tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. Para que tus días sean prolongados. ¿Sí? Verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho el Señor tu Dios, el Señor, el Dios de tus padres. Mire, estaba entrando a una tierra en donde había muchos reyes, había muchas monarquías y muchos pleitos de reyes contra reyes, sí, en esa tierra. Y por eso que el Señor se presenta para con Israel como el único y eterno Dios y el único rey al cual Israel tenía que obedecer. Por eso el Señor le dice, oye pues Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Me encanta en el hebreo. Porque dice, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Me encanta esa expresión. Porque cada vez que Israel lo menciona, tiene que cerrar los ojos y reconocer la grandeza de su rey y de su eterno creador de los cielos y la tierra. Eso le está diciendo, porque solo hay un rey y un solo Dios. ¿En qué contexto se la está dando el Señor a su pueblo? En un contexto donde hay muchos reyes, muchos pueblos y muchos pleitos de territorios entre un reinado y otro. En medio de esas situaciones que Dios le está dando todas estas indicaciones a Israel, y esos reinos están plagados de idolatría y de paganismo. Verso 5, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, no solo en la mente, sobre tu corazón. Aquí la palabra corazón tiene que ver con la mente, el corazón y hasta las entrañas. En el Antiguo Testamento, cuando habla de corazón, tiene que ver con las entrañas. Ahí incluye el estómago, incluye los riñones, incluye lo que es los pulmones, sí, todo lo que tiene que ver, hasta los riñones, los pulmones, hasta el hígado. Todo eso tenía que ver con las entrañas, todo eso estaba relacionado con el corazón, ¿sí? O todo eso estaba relacionado con todo el ser interno del ser humano, en donde está, oigan, la base o el cimiento o el fundamento de las emociones y de los sentimientos. Cuando una persona recibe una noticia, ya sea buena o ya sea mala, independientemente del tipo de noticia que recibe, en alguna parte del cuerpo es que recibe el impacto. Algunos reciben el impacto en el estómago y dicen, no, ya no voy a comer. ¿Y por qué no? No, se me quitó el hambre. ¿Pero por qué? Por la noticia que me dieron. El impacto lo recibió en el estómago. Otros no. Una vez reciben una noticia, el impacto en los riñones. Me duelen los riñones, dice. Por el tipo de noticia. Otros no. La noticia, el impacto en el corazón. Me dolió el corazón, dice. ¿Por qué? Por el tipo de noticia. Entonces, independientemente donde recibe el impacto de los nervios dentro de su sistema, todo eso tiene que ver con las entrañas y todo eso está relacionado con todo lo que la Escritura en el Antiguo Tiempo menciona y habla de corazón. Va relacionado con todo eso y va relacionado también con la mente, porque así como recibe también la noticia, así recibe el impacto y así es como actúa posteriormente. Entonces, oiga bien, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, o sea, no solo afuera, adentro también. Verso 7, mire, esto me encanta. ¿Dónde comenzaba la educación prácticamente de todo lo que es este sistema de educación? ¿Dónde comenzaba? En casa. Por eso dice, verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. 7, y las repetirás, dice quién, a tus hijos, se la está diciendo el padre de familia. Y cuando habla del padre de familia, va de las manos con la esposa. Los dos tenían un compromiso en el hogar. Ya vamos a hablar de eso. Oiga, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, está hablando de aquel que tiene el gobierno de su casa y mientras ellos están en su casa o están bajo su techo, están bajo su gobierno, pero ya soy mayor de edad, pero si está bajo el techo de su padre, todavía está bajo ese gobierno. Hay un respeto que dar. ¿Me estoy explicando? Que mucha gente piensa que porque tiene mayor de edad y está bajo el techo de alguien más, piensa que puede hacer lo que le da su gadarena voluntad. Y no es así. De que hay un respeto detrás de todo eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Observe y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dicho de pocas palabras, en las paredes. Así como están esos pequeños ejemplos. En las paredes, ¿sí? En vez de poner la bandera del Barça, quita eso, mejor póngate versículo bíblico. En vez de poner del Real Madrid, quita eso, mejor ponga versículo bíblico. Pero ¿qué te dijo? No importa, quítalo y ponga palabra ahí mejor. Observe, la educación tenía que ver o comenzaba principalmente en el hogar. ¿Sí? El sistema de educación judía o israelita comenzaba en el hogar, en donde diligentemente se le enseñaba. Oiga bien, y se las enseñarás diligentemente a tus hijos. Usted lo acaba de leer. Y se las repetirás. Eso es enseñarles diligentemente.
¿Sí? La enseñanza que se le daba, oye, ven, no tenía separación ¿cómo se llama? De la fe, sino que al contrario, iba de la mano o acompañado de la fe. La palabra, oye, ven, iba de la mano de la palabra, de lo que es de la fe. Sí, o sea, la palabra iba de la mano del accionar. ¿Y es por qué? Cuando hablamos de fe, tiene que ver con obediencia al Señor y su palabra. La palabra no solo se tenía que dar, sino que se tenía que poner también en práctica. Y aquí donde iba de la mano también de lo que es de la conducta. La palabra, al ponerla en práctica, tiene un efecto en la vida. Y ese efecto es un efecto transformador. Y aquí es donde se nota que la palabra está teniendo un efecto. ¿En qué se nota? En la conducta. ¿Quién hace ese cambio? En la palabra. ¿Sí? Pero no solo eso, cuando la palabra está teniendo un efecto también en la persona, también tiene mucha relación en la vida diaria, o sea, en el trato entre unos a otros. Y por si fuera poco, este sistema de educación también iba de la mano, no solo con la fe, no solo con la conducta, y no solo con la vida diaria, o sea, el trato entre unos a otros, sino que este sistema de educación también iba acompañado de disciplina, el estudio constante de las escrituras. Sí, pero ¿dónde es que comenzaba ese sistema de educación, dijimos? En casa, correcto. La familia era la base principal de todo en aquel entonces. ¿Y será que todavía sigue siendo la familia la base principal de la sociedad? Pero ¿por qué no se está dando el ancho? Si todavía es, ¿por qué la mayoría de niños en la escuela no están dando a conocer los principios ni los valores que en casa aprenden? Al contrario, muchos antivalores que en casa se aprenden se están dando a conocer allá. Entonces, ¿por qué no está funcionando la familia como tal? Cuando la familia tiene que ser la base y el fundamento de la enseñanza en los pequeños. Porque la escuela no es para que vayan a ser educados, en la escuela es para poner en práctica la educación que reciben en casa. Que en casa se les enseña estos principios que vamos a ver ahora, entonces los van a dar a conocer allá. Observe, ¿quién era el principal, oye, ven, en enseñar a sus hijos? Primero, el padre. El padre era el principal maestro de educación de sus hijos. Aquí dice Deuteronomio, mire, estos estatutos y sus mandamientos que yo te mando a ti. ¿A quién se le está dando la palabra? A la cabeza del hogar primero. El padre de familia era el primer maestro de educación en el hogar. Me encantan los comentarios de muchos famosos ricos ahora y dicen, no mande a la escuela a sus hijos. Y se preguntan, bueno, ¿por qué? Edúquenlos usted. Oh. ¿Por qué? Porque el sistema le está enseñando otras cosas que van en contra de sus principios y valores. Entonces, si no quiere mandarlos a la escuela, edúquelos usted. ¿Y con qué? Con las escrituras. Observe, el primer maestro en el hogar era el padre de familia. ¿Con qué? Con las escrituras. Ya vamos a ver qué le comenzaban a enseñar. Y desde qué edad comenzaban a enseñarle. Sí, el padre era el primer maestro. De 0 a 5 años, papá y mamá jugaban un papel muy importante. Papá era el maestro principal, enseñaba a su esposa y su esposa le enseñaba a sus hijos. La madre también le enseñaba a sus hijos. ¿Y quién le enseñaba a la madre a sus hijos? Le enseñaba principios y valores. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se come eso de principios y valores? O sea, le enseñaba, oye, ven, a cómo amar, oye, ven, sin interés alguno. Les enseñaba a cómo tener armonía y comunión con los unos y con los otros. Sí, eso tiene que ver con principios de conducta que van de la mano con aprender a ser niños justos y correctos. No solo le enseñaba principios y valores que tienen que ver con la conducta, la mamá también enseñaba hábitos. ¿Qué tipo de hábitos? Hábitos saludables. Les enseñaba a tomar agua
en vez de soda. Les enseñaba a hacer ejercicio, a comer saludable y a no tener vicios. ¿Qué más le enseñaba? Los hábitos que le enseñaba mamá. A ser hombres y mujeres productivos y de organización. A levantarse temprano, a planificar, mantener el orden, la limpieza, a leer diariamente, a ser buenos administradores con lo que se le está dando. ¿Qué más le enseñaba mamá? Le enseñaba hábitos de higiene. A cepillarse los dientes, lavarse las manos con frecuencia, a bañarse, cambio de ropa. ¿Y qué más le enseñaba los hábitos de higiene mamá? La oración. Y en su vida diaria le enseñaba principios y valores de las escrituras. Por eso Proverbios capítulo 1 dice así. Observe Proverbios. Acompáñeme por favor. Proverbios en su capítulo 1 dice así. El sabio Salomón dice así, capítulo 1, verso 7 y 8. Usted ya conoce este verso 7, hasta de memoria. ¿Sí? El principio de la sabiduría es el temor o el respeto al Señor. Pero la segunda parte del verso 7 dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Me gusta como lo dice en el hebreo. Los tontos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dios mío. Verso 8, dice así, escuche, 1:8 de Proverbios. Oye, hijo mío, ¿el qué? La instrucción de tu padre. ¿Y qué más? Y no desprecies ¿la qué? La dirección de tu madre. Entonces mamá también juega un papel muy importante en el hogar. ¿Será que todavía juega un papel muy importante mamá en el hogar? Tiene que ser. Si el hijo no es educado, como que no está fungiendo bien esos principios y los valores. Si no tiene principios, ni hábitos saludables, ni productivos, ni de higiene, entonces como que no se le está enseñando bien en el hogar. Entonces, ¿quiénes son los responsables? En el hogar. Y si ora, es porque le está enseñando. Y si no ora, es porque no le está enseñando. Más si somos un pueblo creyente en el Mesías prometido, nuestro Señor, tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de oración. Para que se despierte, porque ya está durmiendo. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Qué más les enseñaba? ¿Qué más que se aprendía? Desde 0 a 5 años en el hogar aprendieron la historia del pueblo de Israel. Conocían la ley escrita. Una cosa es la ley oral, ya lo vimos meses atrás, pero vamos a ver esto de punto. Una cosa es la ley oral y otra cosa es la ley escrita. La ley escrita está dentro de los 5 libros de Moisés, comúnmente dichos. ¿Sí? Y en esos libros de Moisés hay 613 mandamientos, de los cuales, según algunos comentarios, 279 tenían que ver con los sacerdotes. Y como no todos eran sacerdotes, quedaban 334 mandamientos. De esos 334 mandamientos, habían varios para los empresarios, para los agricultores, para los ganaderos y para los que tenían reses y tanta cosa lo que es en la tierra. Pero como no todos eran empresarios ni ganaderos y todo eso, ¿sí? Entonces quitamos todos esos mandamientos y ubicamos a los demás mandamientos. Pero de esos mandamientos habían algunos mandamientos para la mujer, pero como no todos son mujeres, sino que también hombres, quitamos los mandamientos que son para hombres y los que son para mujeres. Los de la mujer son para mujeres y los de hombres son para los hombres. ¿Para qué tenían que ver esos mandamientos? Tenían que ver para su correcta y sabia comunión entre los unos y los otros. No era para otra cosa, no era para alcanzar la salvación, no era para alcanzar cierto grado de espiritualidad, eran para aprender, oiga bien, a mostrar el carácter de su Señor a través de la conducta, del trato entre uno a otro. De esos 613 mandamientos, oiga bien, unos eran para hombres y otros eran para mujeres y no tenían nada que ver para alcanzar la salvación. Era para aprender a tener una buena comunión entre los unos y nosotros. Y dentro de esa buena comunión implica o tiene que ver con no robarás. La ley decía no robarás. ¿Será que como ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia,
¿Será que se permite robar? Es que porque esos mandamientos tienen que ver con el carácter moral y santo de nuestro Dios. Sí, anteriormente veíamos en la clase de nosotros en la mañana. La ley estaba dividida en tres partes. El carácter santo y moral de nuestro Dios. El orden levítico que tenía que ver con sacrificios de animales y rituales. Sí, y tenía que ver con la ley social y civil. O sea, entre el trato entre unos a otros y la forma de corregir o de castigar a aquellos que habían cometido una falta. Oiga, ven, de esas partes de la ley, lo único que ya está ahorita prácticamente quitado son el orden levítico, que tiene que ver con sacrificios de animales, con ofrendas de animales, expiaciones y otra cosa. ¿Por qué? Porque, oiga bien, todo eso fue cumplido en la persona de Cristo. Pero entonces el carácter santo y moral de nuestro Dios todavía sigue vigente o ya se quitó eso. La Escritura dice en la ley que Dios es santo en el Antiguo Testamento. ¿Será que sigue siendo santo hasta el día de hoy? Claro que sí, eso no cambia. Y no va a cambiar nunca. Porque eso tenía que ver y tiene que ver con el carácter santo y moral de nuestro Dios. ¿Por qué? La ley, en cuanto a su carácter santo y moral, que tiene que ver con el carácter de nuestro Dios y el trato entre unos a otros, esa parte de la ley no ha cambiado y no cambiará jamás. ¿Qué es lo que ha cambiado de la ley? El orden levítico. Hebreo lo dice claramente. Sí, cambiado el mandamiento, cambia la ley. ¿De qué? Sí, de que el mandamiento era dado para los levitas en cuanto a su servicio como sacerdotes en el tabernáculo, luego en el templo. Ahora ese orden de sacerdocio pasa a nuestro Señor Jesús, de la tribu de Judá. Sí, de acuerdo a una orden ya no levítica, sino de acuerdo a la orden de Melquisedec. Eso dice Hebreos capítulo 7, 8 y 9. Y 10. Sí. Entonces todo eso tenía que ver con la ley escrita, la cual se le enseñaba a los niños en el hogar. ¿Será que nosotros conocemos la ley escrita en nuestros hogares? ¿Será que se le está enseñando a los hijos decirle, no robarás, no cometerás fraude, serás justo, no injusto? ¿Será que se le está enseñando eso? No mentirás, porque a Dios no le gusta la mentira. Y dice en la ley, no mentirás. Pablo lo dice más diplomático. Dice, no os digáis, no mintáis los unos a los otros. Pablito, ¿por qué no sos directo? No mientan, punto. ¿Me explico? Pablo es un poco más así, más diplomático, directo. No mientan, punto. A Dios no le agrada. Así de sencillo. Sí. Entonces todo eso tenía que ver con la ley escrita que en el hogar se le enseñaba a los hijos. ¿Será que nosotros que tenemos la escritura en nuestras manos, que amamos al Señor nuestro Dios, amamos al Señor, ¿verdad que sí? ¿Verdad que amamos la palabra también? Y si amamos la palabra, ¿por qué no la leemos? Y si amamos la palabra, ¿por qué la dejamos solo por el culto? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? La gente dice, no, solo son dos. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero solo seis se quedan. Sigue leyendo. Dice, de estos dos depende toda la ley y los profetas. Pero la gente solo lee las primeras dos partes y la otra ya no. Entonces, ¿dónde se les enseñaba o dónde aprendían todo eso? En el hogar. Ahí se les enseñaba acerca de los tiempos señalados por Dios para reunión de todo lo que es el pueblo, las fiestas bíblicas. No son fiestas judías, que quede claro. Son fiestas del eterno y soberano Dios que le da a su pueblo. Aquellos que dicen ser el pueblo de Dios son los que tienen que amar esa fiesta y conocerlas. Donde se les enseñaba en casa, y ellos como tal tenían una identidad como su pueblo Israel, como judíos. Ahora nosotros como
pueblo nacido de nuevo, nuestra identidad no es con una nación, que quede claro, no es con los judíos, que quede claro, nuestra identidad es con quién es, con Cristo nuestro Señor. Por lo tanto, por esa misma razón tenemos que aprender a conocerlo a Él a través de la palabra. ¿Y dónde comienza la educación? Todo eso en la casa. De 0 a 5 años, la educación comenzaba desde la infancia, incluso antes de que el muchacho o la muchacha supiesen leer y escribir. ¿Dónde se les enseñaba? En casa. ¿Y será que nosotros, como pueblo que amamos la palabra y al Dios de Israel, será que nosotros también estamos enseñando eso en casa? ¿Será que le enseñamos la ley a los hijos? Y luego la persona de Cristo, el carácter, la conducta, el proceder. ¿Será que nosotros enseñamos eso en el hogar? Les enseñamos principios y valores, la educación a los hijos como tal, y lo van a reflejar allá en la escuela o en el colegio. ¿Será que ellos son educados? ¿Será que en casa se les está enseñando eso? Oiga, de 0 a 5 años en el hogar había una formación tremenda. De 5 a 10 años, allí comenzaba en la escuela. Oiga bien, los doctores o maestros de la ley en la escuela, ellos les empezaban a enseñar esa misma Torah escrita. Ahora se le empezaban prácticamente a enseñar para que ellos aprendieran, oiga bien, a la lectura correcta de las escrituras. ¿Dónde? Allá en la escuela. Primero la escuchaban en la casa, luego ellos aprendían a leerla correctamente en la escuela, con los doctores o maestros de la ley. Sí, a eso se le conoce como el Bet Sefer, o la casa del libro, y comenzaba de 5 a 10 años. Era en la escuela donde se le empezaba a dar todo eso. Ellos aprendían a la lectura de la palabra, ellos aprendían a memorizar la escritura, ellos aprendían a recitar la escritura también hasta de memoria. Los niños de 5 a 10 años. ¿Será que su niño de 5 a 10 años conoce la escritura? ¿Cuántos versículos bíblicos tiene ya memorizados? Solo teléfono, dice el hermano. Don Teléfono les está educando mejor que papá y mamá. Doña Tablet les está educando mejor que papá y mamá. Y Don Teléfono y Doña Tablet les está llenando de un montón de cosas que el sistema pagano, sucio, asqueroso, inmoral y desordenado les está sembrando en la mente y en el corazón. Y mamá y papá, a saber, brillan por su ausencia. Ay, que Dios los socorra. ¿Qué más aprendían? Aprendían el texto central de la Torá o de los primeros 5 libros, ¿sí? Aprendían a estudiar esos 5 libros como tal. ¿Y cuál era el método que ellos utilizaban para aprender? La repetición. La gente dice, a mí no se me queda, pero si solo una vez lo leyó. El mismo Dios nos ha dejado el método para que se nos graben las cosas, repetir las cosas. Vámonos a Deuteronomio una vez más, capítulo 6, verso 7. ¿Qué dice el Señor? Este es el Señor que le está dando este método para aprendizaje de las escrituras. Para que se nos grabe la escritura o se nos grabe lo que es la palabra, tenemos que aprender a repetirla. ¿El por qué? Deuteronomio 6:7 dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Se la repetirás. La forma o el medio o el método de memorización de las escrituras es repitiendo la lectura las veces que sea necesario. ¿Quiere que la lectura o la palabra se nos grabe en la mente y en el corazón? Repitamos la lectura. Pero nosotros que la primera vez que lo leemos y ni le entendemos dijimos, no se me queda nada. Es que eso no es una forma, disculpe. Esa no es la forma para que se nos grabe la palabra. Y como somos bien esforzados, ¿verdad? Seguimos leyendo hasta que se nos grabe. No, mentira, no la entendí. Fuera. Pero ¿cómo para lo malo sí se nos graba rápido? Y somos bien perseverantes, insistentes para lo malo.
Oh, hay otro fenómeno que a mí me llama mucho la atención. Hay un montón de pueblos evangélicos que dice, yo no sé leer ni escribir, hermano. Ah, vaya. Pero si bien sabe contar los billetes de a 5, de a 10, de a 20, de a 50. Los conoce, pero nomás los billetes de 50 eso. Den los billetes de uno y dígale, este es de 50. ¿Cuál? Este no es de 50, el de uno es de 50. ¿Por qué? ¿Por qué conocen mejor los números de los billetes? Y la palabra de Dios ni la quiere conocer. ¿Por qué tenemos más importancia, interés, dedicación, esfuerzo y perseverancia en las cositas que nos interesan? Pero en la palabra de Dios, ay no, Dios me comprende. Sí, nos comprende que no somos perseverantes. Somos haraganes, dice el hermano. ¿Qué más somos? Aguacates. ¿Qué más dice que somos? Inconstantes, indoctos. ¿Y qué más somos? ¿Qué más? Rebeldes. ¿Qué más somos? De ahí dejémoslo, vaya pues. Dios nos ayude. Entonces, el método para memorizar las escrituras era la repetición, pero hay otro método para que la palabra se les quedara a través de cánticos. Cada vez que había la fiesta de la Pascua, que por cierto, ahorita está en eso, la Pascua ya inició, Pascua bíblica, no la católica. La Pascua bíblica, la Pesach bíblica, es abstenerse de la levadura. ¿Sí? Y en la Pascua bíblica se tiene que comer carne, con panes sin levadura. Pero la Pascua romana, que va de la mano con el culto a Dagón, el culto al dios pez, en esa Pascua se les enseña a comer solo pescado, porque es el culto a Dagón, no es el culto al dios de la escritura. ¿Se entiende ahora por qué es que algún día vamos a hablar de todas esas costumbres, prácticas y fiestas antiguas y paganas? Para que usted las escuche y después las repita ahí en su casa, no se preocupe. Sí, digo, porque el que se enseñe a la gente no le interesa, la va a repetir siempre en la casa. Siempre que había panes en la fiesta de la Pascua, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, panes sin levadura. Luego comenzaba lo que es el conteo de los 50 días para la siguiente fiesta, la fiesta de Pentecostés. ¿Sí? Luego, en otoño, sonan de las trompetas y Yom Kippur para la fiesta de los tabernáculos. 3 fiestas con cada uno de los preparativos. En cada una de esas fiestas, los israelitas de diferentes partes del mundo venían en caravana o llegaban en caravanas y venían cantando los salmos del 110 al 120. ¿Sí? Son salmos que ellos venían cantando en todo el caminar, y esa era una de las formas como las cuales ellos aprendían a memorizarse la palabra, cantando la palabra. ¿Me explico? Y eso era parte de memorizarse también lo que es la escritura. Todo eso era muy necesario y era parte de la educación o del sistema educativo que ellos recibían. Oigan, parte del llamamiento a alguien para ejercer un servicio tenía que ver con la preparación, con la educación que recibía desde pequeño. Porque todo eso, oigan, repetir las escrituras, como cantarla, le permitía memorizarse la palabra. ¿Sí? Todo eso era parte de la muestra de su amor hacia Dios por las escrituras. ¿Se entiende lo que estamos hablando, no? Sí. Educación en casa de 0 a 5 años, de 5 a 10, ya lo que es allá en la escuela, conductores y maestros de la ley. ¿Sí? Pero ya de 10 a 12 años, ahí entra lo que es otra formación, que la vamos a tocar en la siguiente reunión, si Dios lo permite, por cuestión del tiempo.
lo vamos a dejar hasta acá. Pero necesario que usted y yo sepamos que la educación o el sistema de educación bíblico para con el pueblo comenzaba en casa y luego se seguía modelando y preparándose en la escuela. No era tan fácil el sistema de educación bíblico o judío o israelita. Pero ¿será que nosotros tenemos que aprender lo bueno de él? Si no aprendemos a educar a nuestro pueblo, a sus hijos desde pequeños, otro lo hará. Y si no aprendemos a darle la formación correcta al pueblo evangélico, papá y a mamá, para que ellos lo repitan con los hijos, el sistema lo hará, el paganismo lo hará, la idolatría lo hará, la tele lo hará, Netflix lo hará, o cualquier diablo de esta tierra lo hará, menos Dios. Por eso la necesidad de que usted y yo aprendamos de las Escrituras para enseñarle a nuestros hogares, a la familia completa, cuando sea el tiempo y el momento necesario. Papá y mamá tienen un compromiso serio para que en el hogar, delante del Dios del cielo. Es necesario tomar en cuenta todo esto porque no es un juego. El tiempo que estamos viviendo, si los hijos no son enseñados correctamente, la gran confusión que ahorita hay en muchos medios, los va a tener que o los engaña, o los trastorna, o los saca. ¿Por qué? Porque no hubo nadie que les enseñó en el hogar, cuando es necesario aprender a ser enseñado primeramente en el hogar. Pero para ello, papá y mamá tienen que ser enseñados primeramente. Aprendamos para enseñar. Quien no aprende no tiene derecho a enseñar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, gracias le damos por este hermoso momento. Esta tarde, Señor, el cual a usted le ha placido poder permitirnos aprender un poquito de su palabra. Ruego, suplico su amor y su bondad. Que sea usted el que nos pueda instruir y guiar de acuerdo y conforme y a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, glorifíquese, obre conforme a su amor y su bondad para con nuestras vidas y para con su pueblo, para con su amada. Padre, en el nombre de Jesús, perdone nuestras faltas, perdone todo nuestro descuido y falta de compromiso y dedicación. Ayúdenos para poder enseñar a los hijos, a los pequeños, porque todavía es tiempo, todavía es el momento, no es tarde todavía. Ayúdenos a ser hombres y mujeres dispuestos a ser enseñados para enseñar con la dedicación y la entrega que usted le ha dado a su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Dejo a nuestro pastor con ustedes. Dios les bendiga. Desde para el Señor, hermano. Y es bueno, no hay la necesidad de aprender